Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis tenido un buen inicio de semana, eso ante todo. Hoy tengo un montón de cosas que contaros, aparte de ver una estrategia que, por cierto, llegamos a la estrategia número 180 hoy con el vídeo de hoy, así que no es poco. Vamos a pasar a pantalla y empezamos. Primera novedad que os tengo que contar, es importante comentarlo, lo he comentado en el grupo de Telegram, pero aquí en YouTube todavía no lo había comentado. Esta es una plataforma de streaming que se llama Kick, K-I-C-K, está en fase beta, pero va a dar mucho de qué hablar, y aquí es donde tengo pensado retomar los directos o los streaming. La cuenta ya está activa, pero como veis aquí tengo puesto próximamente. ¿Por qué? Porque todavía somos 23 seguidores, ¿vale? Solamente he hablado de ello un día, por eso las personas que estaban alertas ese día en Telegram pues se han unido. Yo, cuando vea que tengo un número de seguidores con el que pueda mantener un streaming y unas conversaciones de chat normales, no con 23 personas, es muy poquito. Pensar que de 23 personas puede que igual están en línea 2 o 3, entonces no es asumible empezar ahora con los directos, pero en el momento que vea que este número asciende y ya seamos un grupito, aunque sea un grupo pequeño, pues entonces empezaré con los directos. Los directos va a ser, pues como veis aquí, siempre sin salirnos del trading, pero charlas, trading en vivo, backtesting, sorteos y mucho más, y todo próximamente. Así que es muy sencillo, solamente tenéis que iros al link que os voy a dejar en la descripción. Os voy a dejar este enlace, ¿vale? No es enlace ni de referido ni nada por el estilo, simplemente es mi enlace de Kick, vais y al entrar ahí ya os registráis en la plataforma. También podéis hacer otra cosa, podéis entrar directamente en kick.com, os registráis y después me buscáis y me seguís, eso ya como queráis vosotros. Bien, eso por un lado. Por otro lado, comentaros que BingX es el exchange donde hacemos nuestras operaciones de trading. Como os comentaba el otro día, mucha gente no lo tiene en cuenta y opera en cualquier sitio, ya que está plagado de plataformas y plagado de exchange, pero es súper importante escoger una plataforma de trading como BingX con bajas comisiones. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque a la larga las bajas comisiones se traducen en ganancias. No lo vamos a notar el primer día, ni el segundo día, ni en una semana, pero cuando llevamos 6 meses haciendo trading en BingX vamos a notar un aumento considerable en nuestro profit, en nuestro balance de ganancias. Bien, y ahora sí, nos quedamos con TradingView y vamos a ver la estrategia que tengo preparada para hoy, porque sé que a muchos de vosotros os va a encantar, estoy totalmente seguro. Vamos directos a indicadores y vamos a buscar nuestro primer indicador. Este indicador que veis aquí, que se llama Indicators, volume o volumen, Quayhead, MACD, histograma de Lazy Bear. Le damos un clic, vamos a pasar a configurarlo, vamos a ir de uno en uno, porque si ponemos los 3 indicadores aquí en pantalla ahora nos vamos a confundir, así que vamos paso a paso. Vamos a configurar este indicador, vamos a la rosquita y nos quedamos aquí con la entrada de datos. Vamos a cambiar estos valores, este 12 lo sustituimos por un 13, el periodo largo le vamos a dar el valor de 25 y el último valor le ponemos 8. Bien, son cambios muy sutiles, tampoco es algo que vaya a cambiar mucho el tema, pero muchas veces sí que lo vamos a notar. Como estamos en un punto cerca del nivel 0, pues no es lo mismo tener aquí un valor de 8 que tener un valor de 200. Si nos vamos a estilo, lo que vamos a hacer es darle un poco de opacidad porque se ve un poco oscuro, ¿no? Entonces cogemos los 3 colores y le damos opacidad tanto al verde como al naranja como al rojo. Genial, le damos a aceptar y por un lado ya tenemos configurado el indicador de volumen, como veis en forma de histograma y representando al MACD. Vamos a por otro indicador y nos quedamos con este indicador que pone Best Super Trend Strategy del creador Dave Att. Recordad que si no encontráis estos indicadores, los voy a dejar otra vez el nombre de todos ellos en la descripción del vídeo. Y si eso es poco, ya sabéis que tenéis el grupo de Telegram, donde ya es prácticamente obligatorio que estéis por toda la información que ahí compartimos. Recordad que también tenéis el link de acceso al grupo de Telegram en la descripción de este vídeo. Vamos a darle un clic a este indicador y, como no, vamos a pasar a configurarlo también. Aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa con texto, símbolos
y demás, entonces por eso quiero ir poco a poco, despacio, para que se entienda todo bien. Vamos directos a la rosquita de la configuración, vamos a la entrada de datos y aquí hay que modificar prácticamente todo, ¿eh? Vamos aquí a darle un valor a esta media rápida de concretamente 32. Seguimos, aquí le damos el valor de 55, ST Factor en 5, mirad cómo ha cambiado ahora, ¿eh? Y en STPD le damos el valor de 1, genial. Eso no es todo, tenemos que irnos a estilo. Fijaros que aquí no tenemos estilo aquí al lado, ¿eh? Aquí al lado tenemos propiedades, tenemos que irnos después a estilo, y si estamos aquí tenemos que desplegar aquí donde pone más y ir a estilo, ¿de acuerdo? Lo digo por si no lo encontráis para que no os liéis. Bien, vamos a quitar lo primero las dos pestañas que pone figuras, damos y quitamos. También vamos a quitar la pestaña que pone labels, la pestaña que pone cantidad y etiquetas de señales. Yo también les quitaría porque es el texto y yo el texto no lo quiero para nada, simplemente quiero tener las flechitas, así que yo en mi caso lo voy a quitar. Etiquetas de señales, fuera con ellas. Aceptamos y como veis ya tenemos aquí otro indicador. Creo que en menos de 2 semanas estamos viendo todos los indicadores de Supertrend, porque este se llama Best Supertrend Strategy, pero bueno, es de otro creador, del creador Dave Beat. Pero bueno, aquí lo que tenemos representado, como veis, es un cruce de medias con unas flechitas para entrar en long y para entrar en short, que después vamos a pasar a ver, pero todavía vamos a ir a por más, ¿eh? Vamos a por un tercer indicador y es este que veis aquí, Best Cloud All MA, también del creador Dave Ad, igual que el anterior. Le damos un clic, genial. Aquí el cambio va a ser muy sutil, vamos a la configuración, un segundito, simplemente en entrada de datos vamos a cambiar este 74 por el valor de 66 para que se correspondan esos triangulitos que tenemos aquí, ¿vale? Para que estén más cerquita de esas flechas que tenemos aquí, que ahora vamos a pasar a explicar todo. Bien, ya lo tenemos todo configurado. Tenemos por un lado un indicador de volumen en forma de histograma, por otro lado tenemos una variante del Supertrend que nos va a indicar también la tendencia y por otro lado tenemos un cruce de medias. Ahora lo que vamos a ver son las condiciones para hacer nuestras entradas. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, y estamos aquí de nuevo amigos, así que prestar mucha atención a partir de ahora porque vamos a ver cómo abrir una posición en long. Bien, condición número 1, tenemos que tener, y lo voy a marcar con un círculo, porque tenemos que tener tanto el triángulo de color verde como esta flechita de color azul. Al igual que para entrar en short, tenemos que tener el triángulo de color rojo y con la flecha de color morado. Como veis, no se representan a la vez, ni tienen por qué hacerlo. Puede aparecer primero el triángulo de color rojo o rosa y después la flechita de color morado, o puede ser al contrario. Puede aparecer primero la flechita de color morado y después el triángulo. Y con esto pasa igual, ¿eh? No tienen por qué aparecer a la vez, ni primero uno ni después otro. Pero necesitamos que estén los dos. Eso sí o sí. Hasta que no estén los dos, no vamos a hacer nuestra entrada. Vamos a quedarnos con este primer ejemplo de long, así que de esto nos olvidamos. Nos quedamos solo con esta entrada, que de hecho vamos a ponerle un poco el zoom para que lo veáis bien. Genial. Fijaros que primero nos aparece la flechita de color azul y hasta después, pasadas 1, 2, 3 velas, no nos aparece el triángulo de color verde. Pero ya tenemos aquí las dos cosas, ¿vale? Lo tenemos ahí.
con lo cual a la siguiente vela ya entraríamos, pero nos queda una confirmación más. Para eso tenemos el histograma del MACD. El histograma del MACD tiene que estar sí o sí por encima del nivel 0. El nivel 0 lo tenemos aquí, que si queréis lo podemos marcar con una línea, ¿vale? Vamos a ponerlo justamente en el nivel 0. Muy bien, ahí lo tenemos. El histograma tiene que estar por encima de esta línea. Es el único requisito. No hace falta ni que sea creciente el histograma, ni que sea decreciente. Tiene que estar por encima del nivel 0. Sin más. Bien, primera confirmación, segunda confirmación después de 3 velas. Nuestra entrada sería en la siguiente vela. Posición larga. Aquí haríamos nuestra entrada. Recordad que siempre es a vela cerrada después de la confirmación. Antes de hacer la entrada, ¿qué vamos a hacer? Pues como hacemos en últimamente casi todos los vídeos, mirar si tenemos algún tipo de repintado o de retraso, ¿vale? Para quien no sepa lo que es repintado o retraso, porque no es lo mismo. Retraso, como su propio nombre indica, es que un indicador nos aparezca después de que pasen 10 velas. Pues tiene un retraso, un gran retraso, con lo cual ya no nos interesa. Y el repintado es otra cosa. El repintado es que este triángulo está aquí y según van avanzando las velas, pues se va poniendo a favor siempre para que nosotros visualmente tengamos la percepción de que el indicador acierta todo. Entonces va cambiando de lugar, o si no está en un punto donde la operación es ganadora, pues desaparece y cosas raras, ¿no? Entonces eso es repintado. Bien, vamos a poner la reproducción por barras un segundo y vamos a ver si tiene repintado o no tiene repintado. Si no tiene repintado, al darle al play y ir apareciendo las flechitas, se tienen que quedar intactas donde están. Vamos a darle. Vale, ahí nos apareció la primera flecha de color azul. Seguimos, ¿vale? Segunda flecha de color verde. Seguimos y vemos que de repintado nada de nada. ¿Qué? Estupendo. Volvemos atrás y ahora sí que ya podemos hacer nuestra operación, como veis, en la siguiente vela, donde se van todas las condiciones. Bien, vemos que aquí tenemos el histograma también por encima del nivel 0, no lo había comentado. Fijaros donde hacemos la operación, histograma por encima del nivel 0. Estupendo. Vamos ahora, como hacemos siempre, con la gestión. Como siempre os digo, buscamos siempre el mínimo anterior. En este caso es este mínimo que hemos dejado unas velas atrás. Vamos a trazar y nosotros lo que hacemos con el stop loss es apartarnos ligeramente, ¿vale? No pegarnos aquí, sino apartarnos un poco, ligeramente. Toma de ganancias. Vamos a irnos al pasado, como siempre hacemos, a buscar algunas zonas interesantes, ¿vale? Aquí tenemos esta zonita de aquí, también tenemos esta otra zona de aquí, ¿vale? Aquí ya sabéis que podemos tomar un take profit 1 y un take profit 2, esto ya lo he explicado en más vídeos, ¿vale? Vamos a llevar esta otra barra también a su sitio. Estas zonas no están puestas aquí al azar, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Esto me está marcando un máximo anterior, esto me está marcando otro máximo anterior a la estructura y fijaros en esta otra zonita de aquí, está marcando también aquí todo este área de resistencia, la cual aquí actúa de soporte, así que no es una estructura que yo me haya inventado, ni ningún patrón, ni nada que yo me esté inventando, es algo que está aquí. Esto es hacer trading basándose en estructura, o mejor dicho, aplicar nuestra gestión de riesgo basándonos en la estructura del mercado, ¿vale? Genial, con lo cual aquí tendríamos un take profit 1 y un take profit 2. Como veis, cualquiera de los dos profit que hubiéramos usado, ninguno de los dos hubiéramos tocado el stop loss y con los dos hubiéramos salido en ganancia. Vamos a ver cómo proceder para hacer un short, porque es básicamente lo mismo pero al revés. Como os había comentado, necesitamos las dos flechitas, tanto la flecha morada como el triángulo de color rojo. Como os había comentado, se puede dar primero la flecha morada y después el triángulo, o al revés. En este caso, el primer indicativo es la flecha de color rojo o rosa, y vemos que pasa 1, 2, 3, 4 velas y ya nos aparece la confirmación del segundo indicador. Vale, si nos vamos a la parte inferior, vemos que el histograma está por debajo del nivel 0, con lo cual tenemos todo a nuestro favor para abrir una operación. Bien, ¿dónde entraríamos aquí? Vamos a ponerlo más cerquita para que se vea bien. Nosotros entraríamos después de esta vela, entraríamos aquí a vela cerrada, ¿vale? Sin hacer trampa. No podemos entrar aquí, necesitamos la segunda confirmación de flecha, así que teniendo eso en cuenta, nosotros entraríamos justamente en
en este punto. Muy bien. Vamos como antes con la gestión. Vemos que tenemos este máximo anterior del cual nosotros nos vamos a apartar, y para la toma de ganancias nos tenemos que venir al pasado porque el futuro no lo sabemos, y vemos que tenemos ahí un máximo. También tenemos esta zonita de aquí. Esta zona tampoco tiene mucho sentido porque esta zona es prácticamente nuestro precio de entrada, si os fijáis, pero este mínimo sí que tiene sentido, ¿vale? De hecho, es el punto que tomaríamos para cerrar nuestra operación. Como veis, es una estrategia muy sencilla. Lo único que es un poco, digamos que complejo, es la configuración, ¿vale? Pero no tenéis que hacer nada, simplemente tenéis que configurarlo tal cual lo he hecho yo, ¿vale? Os he ahorrado esa molestia, ya lo he hecho yo por vosotros, simplemente tenéis que configurar los indicadores y ya está. Cabe decir que esta estrategia está configurada para la temporalidad de 15 minutos. Es posible que si operáis en 5 minutos tengáis que hacer algunos cambios muy sutiles, pero algunos cambios. En el histograma seguro que no tenéis que hacer ningún cambio, pero en las medias sí, seguramente tenéis que hacer algún cambio para 5 minutos. Yo aquí lo he explicado para 15 minutos, al igual que otras estrategias. Las explico para 1 hora, otras para 1 minuto, otras para 5 minutos. En un vídeo que dura 15 minutos no puedo explicar la misma estrategia para 10 temporalidades, ¿vale? Pero de todas formas, cualquier duda, ya sabéis, sobre todo para dudas de ese tipo, el grupo de Telegram es la salvación, ¿vale? Porque si no os ayudo yo, os va a ayudar cualquier otro miembro del grupo de Telegram, porque mientras unos duermen, otros estamos despiertos, ¿vale? Recordad que el grupo es de habla hispana, donde no solamente estamos personas de España, sino también hay mucha gente de Latinoamérica, con lo cual es un grupo que está activo las 24 horas del día. Y vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como os comentaba, hoy cumplimos 180 estrategias. No son pocas, no son pocas. Pero eso no quiere decir que haya que operar las 180 estrategias. Lo que tenéis que hacer es adaptaros a una estrategia. Una estrategia es la que os va a sacar adelante. Y recordad que la mejor estrategia de todas la explico en todos los vídeos. Y no es nada más ni nada menos que la gestión de riesgo y de capital. Ya he dicho esto, si os ha gustado el contenido y habéis pasado un buen rato, dejarle un like, dejar un comentario y recordad, aparte, uniros a la plataforma de streaming de Kick porque tengo unas ganas inmensas de empezar a hacer directos de nuevo. Así que ya sabéis, tenéis toda la información en la descripción del vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.